Amigos y amigas, si se conectan en vivo y en directo, soy Wilmer Domínguez y este es un nuevo programa. Al fin escuchamos hablar al presidente Pedro Castillo. Desde su prisión ha acudido a esta audiencia donde solicitan que se le levante la prisión preventiva. Contundente la defensa del presidente Pedro Castillo. No solamente se violentó el debido proceso, sino que cuando se lo detuvo, él todavía gozaba de inmunidad. Días después le levantaron la inmunidad. Una aberración total lo que han hecho los golpistas. Y lo peor de todo es que cada día que pasa aún se hunden más. Lo último es la señora Dina Boluarte que quiere ir, dice, a Brasil. ¿No sabe la señora que en Brasil no es bienvenida? ¿No sabe acaso que Lula da Silva no le va a dar la bienvenida a esta señora? ¿No sabe acaso que el pueblo de Brasil sabe perfectamente que ella es una golpista? Todas estas cosas están ocurriendo. Y mientras tanto, Evo Morales levanta su voz defendiendo al pueblo peruano, diciendo contundente que el Perú está en un proceso de insurgencia. Sí, amigos, el bicentenario de la independencia no podía llegar de cualquier manera. Aquel proceso que se quedó trunco desde la independencia, ahora, gracias a este golpe de Estado, el Perú ha abierto los ojos. Acompáñame en un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Comenzamos. Saludamos a Nieves Cavalier, gracias por conectarte. Infame Mitotero, bienvenido mi hermano. Un fuerte abrazo. Patricia López, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por conectarse. No te olvides, por favor, dejar tu poderoso like. Suscríbete a Inti Noticias, no cuesta nada, es gratis. Y si quieres apoyar este canal, haz tu donativo al 993-266-822, poderoso Yape. Comenzamos. Señores jueces supremos, gracias, presidente. Concédame un par de minutos. ¿Cómo no? Siga usted. Primeramente decir que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado defensor, pero quiero agregar que yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Finalmente, señores jueces, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Debe tener conocimiento usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. En cuanto a mi arraigo familiar, ¿cómo más puedo justificar, sino más bien poniéndolo a buen recaudo a cambio de mi libertad? Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener un acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias. Estas son las palabras, amigos, que se le ha permitido al presidente Pedro Castillo decir en esta audiencia que se le sigue. Y yo quiero leer la defensa material en audiencia de apelación del presidente Pedro Castillo. Dice lo siguiente: defensa material en audiencia de apelación de prisión preventiva.
Señores jueces supremos, yo no he cometido delito de rebelión, pues en ningún momento me he levantado en armas, cosa que es verdad. Ni he dicho a otros que lo hagan, también es verdad. Si alguien ha levantado las armas es este gobierno tiránico y lo ha hecho para acabar con la vida de mis 28 hermanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares. Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han venido haciendo son aquellos que desde el Congreso y otras instituciones han venido maquinando la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas. Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque aquí en el Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas. Pero yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Les pido, señores jueces supremos, que reflexionen como al tenerme encerrado aquí imponiéndome prisión preventiva, lo único que se ha logrado es una mayor polarización de nuestra sociedad, la cual requiere reconciliarse sobre la base de la justicia. Todo este proceso y todo lo que se viene haciendo en mi contra no es sino parte de una venganza política orquestada en mi contra por haber chocado con intereses de grupos de poder económico y mediático. Pido se me deje en libertad porque es mi derecho. Prisión de Barbadillo, 28 de diciembre del 2022. José Pedro Castillo Terrones. De esta manera, amigos, el presidente Pedro Castillo rompe su silencio. Por primera vez se le permite decir públicamente en algo. Y es importante que lo comuniquemos al pueblo. El pueblo tiene que saber lo que está pasando. De otro lado, por supuesto, el hermano presidente de Bolivia, Evo Morales, que está celebrando estos días justamente la victoria. Recordemos que un día como hoy, el 2005, el pueblo boliviano nos entregó la victoria, dice, este es el Twitter de Evo Morales Ayma, en las urnas, con el 54% para poner fin a 180 años de racismo, exclusión y discriminación y comenzar un nuevo camino de unidad, dignidad y soberanía para refundar Bolivia y nacionalizar nuestros recursos naturales. Eso es justamente lo que el Perú aspira a hacer. ¿Cómo vamos a ser soberanos si nuestros recursos los explotan otros y se lo llevan otros? No, no tiene ningún sentido. Y nuestros soldados peruanos, que deberían seguir el ejemplo del gran Evo Morales, están totalmente tergiversando la realidad. Y son ellos los primeros traidores a la patria, los actuales militares que en lugar de ponerse del lado del pueblo, en lugar de acabar con estas mafias, están de parte de las mafias. Es increíble. O sea, en el ejército tendrá que hacerse limpieza también a su debido momento. Y por supuesto, Evo Morales no dejó pasar la oportunidad para expresarse de la siguiente manera. No es una simple reivindicación, cierre del Congreso, nuevas elecciones, no. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese Estado colonial del Perú. ¿Saben? Una insurrección no se resuelve con una reforma a la Constitución. Una insurrección del pueblo no se resuelve con represión. Se resuelve con la refundación de ese país. Perú está buscando una refundación. Perú está buscando una refundación. Eso es lo que está buscando el Perú. Eso es lo que el 70-80% del pueblo peruano busca, aspira, reclama, solicita. Y la élite, que representa el 5% de la población peruana, no lo quiere mirar, no nos quiere hacer caso, hace oídos sordos. Ellos pasean a sus Patricias Chirinos, a sus Cueto, a sus Montoya, a sus abogados, a toda la élite del Perú putrefacto, lo pasean por sus sets de televisión. Y de esa manera pretenden hacerle creer al pueblo que esa es la verdad, que eso es lo que el Perú quiere. No, señor, el pueblo peruano en sus 60, 70, yo diría hasta un 80% de lo que busca es esto que está diciendo Evo Morales. La refundación de nuestra patria. Una nueva Carta Magna, donde realmente las aspiraciones del pueblo consagren los derechos universales, derecho a la educación, derecho a la sanidad pública, gratuita y de calidad para todos los peruanos. ¿Cómo es posible que el peruano no pida eso?
Claro que lo pide. Lo que pasa es que la prensa, los medios de comunicación no le dan voz al pueblo. Por eso es el éxito de las redes sociales. En las redes sociales se manifiesta lo que el pueblo exige, lo que el pueblo pide. Pero no de ahora, es una aspiración que lleva 200 años en el Perú. No apareció con Castillo. Con Castillo ha explotado todo, es verdad. Pero estas son aspiraciones que vienen desde muy lejos. ¿Cómo es el Estado colombiano? Hermanos, queridos jóvenes, a mí me ha sorprendido con una reforma a la Constitución. Una insurrección del pueblo no se resuelve con represión, se resuelve con la refundación de ese país. Perú está buscando una refundación. Se acabó ese Estado colombiano. Hermanos, queridos jóvenes, a mí me ha sorprendido. Perú, por constitución, no tienen Estado o no tienen empresas públicas. Por constitución están prohibido tener empresas públicas, empresas de Estado. Imagínense cómo la oligarquía peruana se ha brindado por constitución, todo privado. Hermano Pedro Castillo, si quiere nacionalizar, pues tiene que cambiar la constitución y eso a la Asamblea Constituyente. Todo nuestro apoyo del hermano Pedro Castillo, a todo el pueblo peruano movilizado pidiendo ese profundo cambio en democracia. El hermano Pedro no está solo. Por eso, hermanas y hermanos, tan importante recordar en esta fecha histórica. Hermano Pedro Castillo no está solo. Claro que no está solo el hermano Pedro Castillo. Por supuesto que no. Todos los grandes más importantes líderes del continente le dan la razón. Y le dicen, señora Dina Boluarte, no la reconocemos a usted como presidenta. Efectivamente, mientras tanto circulan los vídeos ya como se ve claramente que el ejército disparó a sangre y fuego contra alguien que estaba tratando de brindar auxilio. Se ve a una persona caída, un herido, se acerca un hermano a auxiliarlo y ahí mientras estaba auxiliando a un herido le disparan y lo matan. Esto ha hecho el ejército peruano. Los Cueto, los Montoya, los Nano Guerra, toda esta lacra de personajes son los responsables de esto porque ellos avalan este golpe, avalan esa represión al pueblo peruano. Y ahora a partir del 4 de enero se viene la cosa en serio. Se viene la cosa en serio. Estamos avisando a la población. Señores del Congreso, no va a permitir el pueblo que ustedes sigan como pretenden hasta el 2024, que se han creído. Señora Dina Boluarte, bájese del burro, sitúese. ¿Usted en qué mundo vive? ¿Usted cree que yendo a Brasil le van a dar la bienvenida allá? ¿Usted la van a mirar como una apestada de la política internacional? ¿No se da cuenta la barbaridad que quiere hacer? ¿Quién le va a saludar? Boric, el títere de la pseudoizquierda chilena, el títere Lazo, el banquero, claro, ellos sí le van a felicitar a usted, pero nadie más. No va a contar con el apoyo de un Gustavo Petro, no va a contar con el apoyo de un Andrés Manuel López Obrador, menos del hermano Luis Arce de Bolivia, o sea, de los líderes más importantes que están sacando a su país adelante con soberanía nacional, no cuenta el apoyo. Ahora, va a contar el apoyo de los títeres de turno de Estados Unidos. Amigos, estas imágenes son muy fuertes, pero es importante que las conozcamos porque ahí se ve justamente cómo le disparan. Miren, amigos, ¡pum! Se ve todo borroso, pero se ve claramente cómo nuestro hermano está auxiliando y cómo le disparan, amigos, y lo asesinan directamente. Ahí está auxiliando al hermano y justo ahí le disparan. Justo ahí le disparan. Esto aprenden, les enseñan en las escuelas de las Américas a nuestros soldados. Por eso digo y repito y lo reafirmo, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas tienen que ser refundadas por completo. En esta época el ejército tiene que ser como el ejército mexicano, una institución armada al servicio del país, no al servicio de los oligarcas, en reprimir al pueblo, en matar al pueblo, de ninguna manera. Esa es la herencia de Fujimori, esa es la herencia de los golpistas, eso se tiene que acabar. Así que hermano, hermana peruana, contundente, tenemos que levantar la voz. Hace un año, Héctor Béjar publicó un video muy importante
Yo hoy día quiero compartirlo con todos ustedes. Estamos llegando a fin de año y es importantísimo que esto que dice Héctor Béjar, hace un año que lo decía, es más real, más válido hoy que nunca. Escuchemos, por favor, cómo explicaba lo que era la reforma agraria, aquel hecho extraordinario que aconteció en el Perú y que supuso un antes y un después. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Béjar y vamos a hacer una breve charla acerca de la reforma agraria entre 1969 y 1975 en el Perú. Las objeciones más comunes que se han hecho y se hacen a esta reforma agraria dicen que fue dictatorial, se hizo de arriba a abajo, fue vertical, que ocasionó una caída de la producción agraria del Perú, que creó pobreza, causó retraso técnico y que finalmente los campesinos no estaban capacitados para un proceso de esa magnitud. Respondamos rápidamente a estas objeciones. En primer lugar, tengamos en cuenta que la reforma agraria duró 6 años, entre 1969 y 1975. Tuvo una base institucional, es decir, que no fue un proceso desorganizado ni caótico, fue un proceso pacífico y sistemático. Se creó instituciones para hacerla lo mejor posible. Esas instituciones fueron el Fuero Agrario, un fuero especial del Poder Judicial que tenía su máximo organismo en un tribunal agrario. Hubo la Dirección General de Reforma Agraria para realizarla y además esto se complementó con un sistema de organización de las cooperativas y las ligas agrarias que estuvo a cargo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Tampoco fue un proceso rápido. Tuvo muchas fases de afectación, que fueron fundamentalmente 3. Primero, la afectación propiamente dicha, es decir, el momento en que se señalaba cuáles serían los fondos que tenían que caer bajo la reforma agraria, que eran aquellos que fuesen mayores de 150 hectáreas o aquellos que no tuvieran condiciones de trabajo mínimas requeridas para los trabajadores del campo. Luego venía el proceso de expropiación y luego venía finalmente el proceso de adjudicación. Se dice que los niveles de producción cayeron. No es cierto. Basta revisar las cifras de ese periodo para darse cuenta que todo se mantuvo y aún más algunos niveles de producción aumentaron. ¿Qué producía el Perú el año 1969 en que la reforma agraria empezó? Producía azúcar, caña de azúcar y azúcar. Producía algodón pima y algodón de fibra corta, el tanguis. Producía lana de ovino y de alpaca y producía carne de vacuno y de ovino y además una serie de productos de pan llevar como la papa, el trigo andino, trigo peruano, el maíz amiláceo, es decir, el maíz grande, el maíz de choclo, y el maíz amarillo duro, también el maíz de choclo, pero maíz más pequeño que se usaba para la crianza de las aves, que comen los pollos y las gallinas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Lo que pasa es que la reforma agraria empezó cuando ya en el mundo había un proceso de renovación tecnológica y eso no tiene nada que ver con el proceso peruano, eso fue mundial. En primer lugar, el azúcar de caña había sido ya reemplazada por el azúcar de remolacha en Europa y después fue reemplazada por el azúcar de fructosa, que es un azúcar sintética, por los Estados Unidos en Malasia.
Y eso causó que el azúcar peruana ya fuera demasiado cara y no entrase o tuviera dificultades para entrar en el mercado internacional. Por otra parte, el algodón empezó a ser reemplazado por fibras sintéticas en el mundo también, cuando entran los plásticos a los derivados del petróleo, a los tejidos. Y la carne de vacuno y ovino fue reemplazada también paulatinamente por la carne proporcionada por la industria avícola. ¿Por qué es que después, ya más o menos en los años 80, aparece en el Perú una pobreza extendida? Eso no tiene nada que ver con la reforma agraria. Lo que pasa es que esta reforma agraria, que fue paralizada por razones políticas en 1975, después del golpe de Estado del general Morales Bermúdez, no fue complementada como debió ser por una reforma urbana. ¿Qué significaba una reforma urbana? Planeamiento urbano. Planeamiento del desarrollo urbano de las grandes ciudades y las ciudades intermedias. Estaban creciendo Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Lima también. Y entonces no se respetó el planeamiento urbano que ya estaba diseñado en aquella época por los institutos de planificación que el Perú tenía. Y se mantuvieron los latifundios urbanos, es decir, las casas que son propiedad de empresas. Había empresas y familias que tenían cientos de casas en Lima y eso impedía una renovación del mercado inmobiliario. Y por supuesto, cuando no hubo esa renovación y cuando los inmigrantes que llegaron a Lima en cada vez mayores cantidades no encontraban habitación suficiente, es que empezó la ocupación de los cerros, que es un proceso también que empieza antes de la reforma agraria. Y como no hubo reforma urbana, se permitió la especulación y el tráfico de tierras que subsisten hasta hoy día y que han causado la terrible miseria urbana que vemos en Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Lima y otras ciudades del país. Se dice que no hubo capacitación, que los campesinos no estaban preparados para eso. Bueno, pues claro que los campesinos no estaban preparados. Habían sido sometidos a un proceso de deseducación, de falta de escuelas durante muchos años, durante décadas en el Perú. Pero se instaló un programa de capacitación y educación muy grande en esos años. Hubo al fin, que fue un sistema de alfabetización integral. Se promulgó la Ley General de Educación, se organizó consejos educativos comunales, que significaba que la educación dejaba de ser una responsabilidad única de la escuela y se convertía en una responsabilidad de la sociedad. Se organizó las escuelas superiores de educación profesional, de las cuales podían salir técnicos, es decir, los hijos de los campesinos, estudiando en esas escuelas secundarias y superiores de educación profesional, podían salir técnicos para trabajar en sus propios fondos, esta vez de su propiedad, y se creó el SENCIDA, el Sistema Nacional de Investigación y Capacitación para la Reforma Agraria. La reforma agraria eliminó la esclavitud campesina, eliminó el pongaje y el trabajo gratuito que campeaban en las zonas rurales del Perú hasta antes de su promulgación. Castigó a quienes aplicaban castigos físicos a los campesinos con la expropiación de los fondos, porque en aquella época había en los fondos castigos físicos para los campesinos. Habían cepos, habían propietarios que amputaban los dedos y las manos de los campesinos
había una violación masiva de las mujeres jóvenes campesinas e incluso de las madres de familia por parte de los propietarios y de sus hijos. Y los fundos eran casi unas cárceles porque los campesinos no podían salir de allí. Habían fundos que tenían comunidades cautivas, como se llamaba en aquella época, y la reforma agraria entonces liberó a los campesinos de los fundos que constituían esta suerte de cárcel invisible. Y es por eso que los campesinos pudieron migrar. Y quienes atacan hoy día la reforma agraria son hoy dueños de enormes extensiones de tierras que mantienen condiciones de trabajo semiesclavo. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Aquí estoy con ustedes. Amigos, de esta manera nos hemos acercado a lo que representó y representa para el pueblo peruano la reforma agraria. ¿Se imaginan? Todavía hasta el año 1969 se vivía en condiciones de esclavitud en el Perú. Y ahora se ha reproducido con las grandes empresas agroindustriales en la costa. Trabajo semiesclavo. Pasaron de ser fincas de los grandes terratenientes de 500.000 hectáreas, ahora son de 5.000, de 10.000 hectáreas. Gracias a Alain García y a todos los demás secuaces del modelo neoliberal. Soy Wilmer Domínguez. Gracias por acompañarnos. Comparte el video, divúlgalo, hazlo viral, hermano. Tenemos que levantar cabeza. Tenemos que consolidar la reforma agraria y hacer una nueva reforma agraria. Efectivamente, queda mucho por hacer en el Perú todavía, amigos. La lucha no acaba más que empezar. Conmigo será hasta un próximo programa. Y te recuerdo que a partir del 4 de enero está convocada el gran paro nacional indefinido para que renuncie Dina Boluarte, sea liberado el presidente Pedro Castillo, se cierre el Congreso y se convoque una asamblea constituyente. Esto es lo que pide el pueblo y no se contentará con nada menos. Si quieres apoyar a Inti Noticias, haz tu poderoso yape al 993-266-822. Y te recuerdo también, hermano, por si todavía no lo sabes, que hay un evento importantísimo estos días justamente en la Universidad del Perú. Vamos con ese aviso importante, amigos, que os lo debo compartir antes de que se me pase. Ahí está. Es el 29 de diciembre, se realiza el tercer seminario internacional, así como lo escuchas, tercer seminario internacional, amigos, de Big Data, ciencia de datos aplicada a la sociedad, 29 de diciembre del 2022, participación gratuita, previa inscripción en https://cicdas.org, con expositores internacionales de muy alto nivel como son la doctora Noelia Gutiérrez Martín, de la Universidad Católica de Ávila, España, la doctora Blanca Vargas, científica de datos de México, la doctora Reddy Madavi, ella es profesor de la School of Computing en Trípoli, en la India, Tirupati, en la India. También estará ahí el doctor Vera McKinnon de India, Vikas Kuyar de la India, Abul Bashar de Arabia, de Brasil estará Sergio Serra, el doctor Moisés Mezcua de Canadá, peruano que viene de Canadá, Jorge Zabaleta, investigador de Brasil,
de Brasil también estará Herminio Paucar, Alonso Melgarejo de Perú, Henry Herrera de Perú y Jorge Bel Alfaro de Colombia. Amigos, estos son los hermanos que van a participar en este importantísimo evento, tercer seminario internacional de ciencia de datos aplicada a la sociedad, 29 de diciembre de 2022. Y ahí tienen el enlace https://cicdas.org. A todas las personas que quieran participar lo pueden hacer en la Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Recordemos que el Big Data y la inteligencia artificial está detrás de todo lo que a partir de ahora subyace en las redes sociales, en programas, en planes de gobierno, etcétera. Todo funciona ahora con el Big Data, de manera que es muy importante estar bien capacitados. Y si es gratis, qué mejor, qué mejor. Agradecemos a la Universidad Mayor de San Marcos por hacer posible este evento internacional en Lima, 29 de diciembre. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Nos vemos.